¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, aunque todos a tu alrededor actúen como si todo estuviera perfectamente normal? Imagina estar en un cementerio silencioso, con el cielo cubierto por nubes grises, el aire pesado y el olor a tierra húmeda, llenando tus pulmones, y de repente, un niño rompe el silencio con una frase que lo cambia todo. Los gemelos viven en el basurero conmigo. Pero lo más aterrador no fue lo que dijo, sino hacia dónde estaba apuntando cuando lo dijo. Su dedo, pequeño y sucio, señalaba directamente una tumba. El murmullo que llenaba el cementerio se apagó en cuestión de segundos. Era el aniversario del incendio. 6 meses exactos desde aquella noche en que las llamas devoraron la pequeña casa al borde del pueblo. 6 meses desde que todos lloraron la muerte de Daniel y Mateo, los gemelos inseparables, que siempre corrían por las calles polvorientas persiguiendo una pelota vieja. Y ahora, frente a la lápida con sus nombres grabados en piedra fría, estaba aquel niño de ojos oscuros y ropa desgastada asegurando que estaban vivos. El viento dejó de moverse, incluso los pájaros parecían haber decidido no interrumpir el momento. El niño no tendría más de 9 años, sus zapatillas estaban rotas, su chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado. Tenía la mirada firme pero no desafiante. No estaba intentando provocar, no estaba buscando atención, estaba diciendo la verdad, al menos su verdad. Una mujer se llevó la mano al pecho. No digas tonterías, susurró alguien, entre la multitud, pero el niño no retrocedió. Viven conmigo, repitió con una serenidad que lava la sangre. En el basurero, comemos juntos. Dormimos ahí. Algunos adultos intercambiaron miradas incómodas, otros negaron con la cabeza, convencidos de que el pequeño estaba confundido, traumatizado, o peor, poseído por la imaginación, porque eso era imposible. Todos habían visto la casa arder, todos recordaban el humo elevándose como una columna oscura en el cielo nocturno. Los bomberos llegaron tarde, las paredes se derrumbaron, nadie salió. No hubo cuerpos reconocibles, es cierto, pero el fuego no siempre deja despedidas claras. La lápida estaba ahí, los nombres estaban ahí, las flores marchitas también. El niño dio un paso adelante y colocó su mano sobre la tierra húmeda frente a la tumba. Ellos no están aquí, dijo en voz baja. Aquí no hay nadie. Su tono no tenía miedo, no tenía tristeza. Tenía certeza. Y esa certeza fue lo que hizo que todos se quedaran inmóviles, porque en el fondo algo no había encajado aquella noche del incendio. Pero nadie quiso profundizar, nadie quiso hacer preguntas incómodas. Era más fácil aceptar la tragedia que enfrentar la posibilidad de algo peor. El silencio se volvió insoportable. Entonces el niño miró a los adultos, uno por uno, como si estuviera evaluando si merecían saber más. Si no me creen, vengan conmigo. No gritó, no suplicó. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. Y durante unos segundos eternos nadie supo qué hacer, pues nadie quería ser el primero en moverse. El niño ya estaba a varios pasos de distancia cuando el crujido de la grava bajo sus zapatos se convirtió en el único sonido que rompía el silencio. No miraba atrás. Caminaba como alguien que sabe exactamente a dónde va y que no necesita aprobación. La primera en reaccionar fue una mujer mayor, doña Isabel. Había sido vecina de los gemelos desde que nacieron. Su voz temblaba. Yo quiero ver. No sabía si lo decía por curiosidad, por culpa o por miedo, pero algo dentro de ella necesitaba comprobarlo. Un hombre delgado, con los brazos cruzados, negó con la cabeza. Es un niño confundido, está inventando historias, pero aún así, dio un paso, y luego otro, y como sucede a veces cuando el miedo es compartido, todos comenzaron a seguirlo. El sendero que conducía al vertedero estaba cubierto de tierra seca y restos de hojas quemadas. El cielo gris parecía más bajo a cada paso. El aire se volvía más pesado, impregnado de ese olor agrio, a basura húmeda y metal oxidado. El niño caminaba en silencio. Nadie le hacía preguntas, tal vez porque tenían miedo de escuchar respuestas. Mientras avanzaba, doña Isabel recordó algo que la había atormentado durante meses. Aquella noche del incendio, antes de que las llamas se intensificaran, creyó haber visto 2 sombras pequeñas corriendo hacia la parte trasera de la casa. Pensó que eran reflejos del fuego. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Nunca lo contó, porque nadie más lo vio. O eso creía.
El vertedero apareció al final del camino como una montaña caótica de objetos olvidados, restos de muebles, bolsas negras infladas por el viento, electrodomésticos oxidados, juguetes rotos. Era un lugar donde iban a parar las cosas que ya no servían, donde nadie quería mirar. El niño redujo el paso. Su respiración seguía tranquila. Se detuvo frente a una estructura improvisada hecha con puertas viejas, láminas de metal y una manta azul que servía como techo. Entonces habló sin girarse. Daniel, Mateo, salgan. Vinieron a verlos. Un escalofrío recorrió al grupo. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido distante de una, rodando por el viento. Algunos adultos comenzaron a susurrar que aquello era una locura, que debían irse, pero justo cuando alguien estaba a punto de darse la vuelta, la manta azul se movió. Primero lentamente, luego con decisión. Dos figuras pequeñas emergieron desde la sombra, delgadas, cubiertas de polvo, con ropa demasiado grande y rostros marcados por el frío. Pero eran ellos. Los mismos ojos, el mismo lunar bajo la ceja izquierda de Mateo, la cicatriz pequeña en la barbilla de Daniel por aquella caída en bicicleta años atrás. Doña Isabel dejó escapar un grito ahogado. Un hombre dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. Pero no eran fantasmas. Estaban respirando. Estaban vivos. Los gemelos miraban al grupo con desconfianza. No parecían sorprendidos. Más bien, parecían preparados para huir. El niño avanzó hacia ellos y se colocó frente a ambos como si su pequeño cuerpo pudiera protegerlos de todos los adultos presentes. No les van a hacer daño, murmuró, y en ese instante algo se rompió dentro de todos, porque lo que estaban viendo no era un milagro, era abandono, era miedo, era supervivencia. Daniel sostuvo con fuerza un trozo de pan duro en la mano. Mateo tenía una manta enrollada alrededor de los hombros. Sus ojos no tenían la inocencia de antes, tenían vigilancia, tenían memoria. Uno de los hombres del pueblo logró hablar. ¿Cómo sobrevivieron? Hubo un silencio pesado. Finalmente, Daniel respondió con voz baja. Salimos por la ventana de atrás. Mateo añadió. Papá estaba gritando. La multitud quedó inmóvil. El padre de los gemelos había sido quien contó la versión oficial del incendio antes de desaparecer del pueblo días después. Dijo que intentó salvarlos, dijo que el fuego fue un accidente. Pero los niños no hablaban como quienes fueron rescatados, hablaban como quienes escaparon. Doña Isabel comenzó a llorar. ¿Por qué no regresaron? ¿Por qué no pidieron ayuda? Mateo miró al suelo. Porque si sabían que estábamos vivos nos iban a traer de vuelta. ¿A dónde?, preguntó alguien. El silencio volvió a caer. El niño que los había señalado en el cementerio habló entonces con una firmeza que no correspondía a su edad. El incendio no fue un accidente. Nadie respiraba. Lo escuché esa noche, continuó. Escuché cuando gritaban antes de que empezara el fuego. Yo estaba cerca, buscando comida. Las miradas comenzaron a cambiar. Lo que hasta hace unos minutos parecía una fantasía infantil, ahora tenía forma, tenía grietas, tenía dudas. Daniel levantó la mirada. Papá dijo que era mejor así. Esa frase cayó, una piedra, en el centro del grupo, porque todos sabían que el padre bebía, que gritaba, que la casa siempre tenía discusiones, pero nadie intervino nunca, porque no era asunto suyo, porque esas cosas pasaban en privado, porque era más cómodo mirar hacia otro lado. El niño que los protegía dio un paso adelante. Ellos no querían volver. ¿Y tú?, preguntó un hombre. ¿Desde cuándo estás aquí? Desde antes. La respuesta fue simple, directa, dolorosa. Vivía en el vertedero incluso antes del incendio. Nadie lo sabía, o quizás nadie quiso saberlo. El viento sopló más fuerte, moviendo las bolsas de plástico como si aplaudieran una verdad incómoda que por fin salía a la luz. La tumba en el cementerio no estaba vacía, solo de cuerpos. Estaba vacía de verdad. Y ahora, frente a todos, la mentira comenzaba a desmoronarse. Pero lo que nadie imaginaba era que esa no era la parte impactante de la historia. Porque la verdadera razón por la que los gemelos decidieron permanecer ocultos aún no había sido revelada. Y cuando lo fuera, nada en el pueblo volvería a ser igual. El silencio en el vertedero ya no era el mismo. Antes era un silencio de incredulidad,
Ahora era un silencio de culpa. Los adultos miraban a los gemelos como si intentaran reconciliar la imagen que tenían en sus recuerdos con la realidad frente a ellos. No eran fantasmas, no eran una ilusión, eran dos niños que habían aprendido a sobrevivir entre basura, frío y miedo, y eso dolía más que cualquier historia sobrenatural. Doña Isabel fue la primera en acercarse, con pasos lentos, como si temiera que un movimiento brusco los hiciera desaparecer. «Hijos», susurró, «¿por qué no vinieron conmigo?» Mateo levantó la mirada. «Porque él siempre decía que nadie nos iba a creer». Un murmullo recorrió el grupo. «¿Quién?», preguntó alguien, aunque todos sabían la respuesta. Daniel apretó los puños. «Papá». El nombre cayó pesado. El hombre había abandonado el pueblo días después del incendio, alegando que no soportaba el dolor. Algunos lo compadecieron, otros sospecharon. Pero nadie investigó. Porque ya había tumbas, porque ya había duelo, porque era más fácil cerrar el capítulo. El niño que los protegía, él mismo, señaló la tumba, dio un paso más al frente. La noche del incendio, yo estaba buscando comida detrás de la casa, dijo, con voz firme. Escuché que gritaban antes de que comenzara el fuego. No gritaban por el fuego, gritaban por él. Las miradas comenzaron a cambiar de dirección. Ya no observaban a los gemelos con duda. Ahora se observaban entre ellos. Mateo miró al niño que los protegía. Él nos dijo que si nos quedábamos escondidos, estaríamos seguros. Uno de los hombres preguntó, «¿Y por qué señalar la tumba hoy?» El niño respondió sin dudar, «Porque hoy todos estaban mirando, porque hoy todos estaban reunidos, porque hoy nadie podía fingir que no escuchó». El cementerio, la tumba, las flores, todo se convirtió en escenario de una verdad que llevaba meses enterrada. Pero entonces Daniel dijo algo que nadie esperaba. No queríamos salir. El grupo se quedó inmóvil. «¿Por qué?», preguntó doña Isabel entre lágrimas. Mateo respondió, «Porque si salíamos, él volvería». Ese miedo era real. No sabían dónde estaba su padre. No sabían si los estaba buscando. Y durante meses el vertedero, con toda su suciedad y frío, había sido más seguro que su propia casa. Eso era lo que realmente paralizaba al pueblo. No era solo que estuvieran vivos, era que preferían vivir entre basura antes que volver a lo que habían dejado atrás. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y papeles viejos que giraban en el aire como recuerdos incómodos. Uno de los hombres sacó su teléfono. «Tenemos que llamar a la policía». El niño frunció el ceño. «¿Y si no nos creen?». La pregunta golpeó directo en el corazón de todos. Porque esa era la raíz del problema. Durante años, nadie quiso creer lo que estaba frente a sus ojos. Nadie quiso escuchar lo que se decía en susurro. Nadie quiso involucrarse. Hasta ahora, doña Isabel se arrodilló frente a los gemelos. «Esta vez sí les vamos a creer. Pero la confianza no se construye con una sola frase. Se construye con acciones. Y los niños lo sabían». Daniel miró a la multitud con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Si regresamos, ¿nos van a proteger?». No era una pregunta pequeña. Era una promesa que exigía responsabilidad. Y nadie respondió de inmediato. Porque sabían que proteger significaba enfrentar la verdad. Significaba admitir que fallaron. Significaba investigar lo que realmente ocurrió aquella noche. Significaba buscar al padre. Significaba exponer algo que el pueblo había preferido ignorar. El niño que vivía en el vertedero dio un paso atrás, como si estuviera listo para volver a su refugio improvisado, si la respuesta no era suficiente. Y durante unos segundos eternos, el futuro de los gemelos pendió de una decisión colectiva. Entonces doña Isabel se levantó, miró a los demás y dijo con firmeza, «Vamos a volver a enterrar la verdad». Y en ese instante algo cambió, no en los niños, en los adultos, porque entendieron que el verdadero miedo no era enfrentar un crimen. El verdadero miedo, aceptar que habían permitido que ocurriera. Pero lo que aún no sabían era que el padre no estaba tan lejos como imaginaban. Y que la próxima revelación no ocurriría en el vertedero, sino frente a la tumba que nunca debió existir. El teléfono temblaba en la mano del hombre que finalmente decidió marcar a la policía. Nadie hablaba,
Nadie se movía. Era como si el vertedero entero estuviera conteniendo la respiración junto con ellos. Pero antes de que la llamada se completara, un sonido interrumpió todo. El crujido de grava. No venía del grupo. Venía del camino. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Una silueta apareció entre la neblina gris que comenzaba a descender con la tarde. Alta, inmóvil, observando. Los gemelos se tensaron de inmediato. El niño que los protegía se colocó frente a ellos otra vez. «Es él», susurró Mateo, apenas audible. El corazón de más de uno se detuvo. La figura dio un paso hacia adelante, y otro, hasta que su rostro quedó visible. Era el padre, más delgado que antes, sin afeitar, ojos hundidos, pero era él. Durante 6 meses el pueblo creyó que se había marchado, lejos, consumido por el dolor. Pero no se había ido. Había estado cerca, observando, esperando. Así que estaban aquí, dijo, con una voz ronca que parecía raspar el aire. Nadie respondió. El hombre miró a los gemelos con una mezcla de furia y algo más difícil de identificar. No era amor, no era alivio. Era control perdido. Les dije que nadie les creería. Continuó. Pero esta vez algo era diferente, porque no estaban solos. Doña Isabel dio un paso adelante. «Sabemos lo que hiciste». El hombre soltó una risa breve, seca. «¿Y qué creen que saben?» El niño del vertedero habló sin temblar. «Que empezaste el fuego». El padre lo miró con desprecio. «Eres un niño que vive entre basura. ¿Quién va a escucharte?» El silencio fue reemplazado por una tensión eléctrica. Uno de los hombres del pueblo avanzó. «Nosotros», esa sola palabra cambió el equilibrio. El padre miró alrededor, y por primera vez pareció comprender que ya no tenía el control de la narrativa. La historia que él había contado estaba desmoronándose frente a demasiados testigos. «No tienen prueba», murmuró. Daniel dio un paso adelante, temblando pero firme. «Tenemos memoria». Mateo añadió, «y ya no tenemos miedo». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier acusación, porque era verdad. El miedo había gobernado. 6 meses. Pero ahora estaba expuesto. El hombre dio un paso hacia los niños, pero varios adultos se interpusieron de inmediato. «No te acerques», dijo alguien con voz firme. La sirena de una patrulla comenzó a escucharse a lo lejos. El padre miró hacia el sonido. Por primera vez, vaciló. «Ustedes no entienden nada», dijo entre dientes. «Yo solo quería empezar de nuevo». «¿Quemándonos?», preguntó Mateo. No hubo respuesta. Solo silencio, el sonido de la patrulla. Se hizo más fuerte hasta que finalmente apareció al final del camino. 2 oficiales descendieron del vehículo, observando la escena con cautela. Las palabras comenzaron a fluir entonces. Testimonios, recuerdos, detalles ignorados. El niño del vertedero habló con claridad sorprendente. Describió la botella, describió el momento exacto en que el fuego comenzó, describió los gritos antes de las llamas. Los oficiales escucharon. El padre intentó negar, intentó gritar, intentó culpar. Pero ya no estaba frente a un pueblo dispuesto a mirar hacia otro lado. Estaba frente a un pueblo que acababa de despertar. Cuando finalmente lo esposaron, el sonido metálico pareció cerrar un capítulo que nunca debió abrirse. Los gemelos no corrieron hacia él. No lloraron. Solo observaron, como si estuvieran viendo desaparecer una sombra que los había seguido toda su vida. La patrulla se lo llevó, el polvo volvió a sentarse, y el vertedero, por primera vez, no parecía solo un lugar de abandono. Parecía el lugar donde la verdad salió a la luz. Doña Isabel se arrodilló frente a los gemelos nuevamente. «Se acabó», susurró, pero Daniel negó suavemente. «No se acaba tan rápido». Tenía razón. Las cicatrices no desaparecen con una sirena. El trauma no se borra con unas esposas, pero algo sí había cambiado. Ya no estaban solos. El niño que vivía entre la basura miró su refugio improvisado, las puertas viejas, la manta azul, el pequeño espacio donde había creado una especie de hogar. «¿Y ahora qué?», preguntó. La pregunta flotó en el aire. Era más grande que el incendio, más grande que la mentira. Era la pregunta del futuro. Uno de los oficiales regresó y habló con tono más suave. «Primero, asegurarnos de que estén seguros».
Los gemelos intercambiaron miradas, seguros. Esa palabra sonaba casi desconocida. Doña Isabel tomó las manos de ambos. Vendrán conmigo. Y esta vez, cuando los gemelos la miraron, no vieron duda, vieron decisión. El niño del vertedero dudó, y yo. La mujer no soltó sus manos. Tú también, porque esa era la verdad más grande de todas. No solo habían fallado a los gemelos, habían fallado a él. Durante meses vivió entre desechos mientras el pueblo seguía su rutina diaria. Nadie preguntó dónde dormía, nadie preguntó qué comía, nadie preguntó por qué siempre estaba solo. Y ahora la culpa se transformaba en responsabilidad. El grupo comenzó a caminar de regreso, no hacia el cementerio, sino hacia el pueblo. Los gemelos miraron atrás una última vez hacia su refugio improvisado, no con nostalgia, sino con la sensación de cerrar un capítulo de supervivencia. Cuando pasaron nuevamente por el cementerio, el cielo comenzaba a oscurecer. La tumba seguía allí, con sus nombres grabados en piedra. Daniel se detuvo frente a ella, Mateo también. El niño del vertedero se quedó en silencio a su lado. Es raro ver tu propio nombre en una lápida, murmuró Daniel. Mateo tocó la piedra fría. Es como si alguien hubiera decidido que ya no existíamos. El viento sopló suavemente, pero esta vez no se sintió pesado. Se sintió diferente, como si algo hubiera sido liberado. Uno de los oficiales tomó nota de que la tumba tendría que ser retirada. La investigación revelaría la verdad completa. Pero más allá del proceso legal, había algo que el pueblo debía enfrentar: la indiferencia. Porque el verdadero horror no fue el incendio, fue el silencio que lo permitió. Doña Isabel miró a los tres niños. Prometo que esta vez vamos a escuchar. Y esa promesa, aunque simple, marcó el inicio de algo nuevo. No perfecto, no inmediato, pero real. Esa noche el pueblo no habló de fantasmas, habló de responsabilidad, habló de señales ignoradas, habló de segundas oportunidades. Y mientras las luces se encendían en las casas, una por una, tres niños cruzaban el umbral hacia un futuro incierto, pero ya no invisible, porque a veces la historia más impactante no es la de quienes regresan de la muerte, sino la de quienes sobreviven al abandono. Y todo comenzó con un niño que señaló una tumba y decidió no callar. El teléfono temblaba en la mano del hombre que finalmente decidió marcar a la policía. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el vertedero entero estuviera conteniendo la respiración junto con ellos. Pero antes de que la llamada se completara, un sonido interrumpió todo. El crujido de grava. No venía del grupo. Venía del camino. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Una silueta apareció entre la neblina gris que comenzaba a descender con la tarde, alta, inmóvil, observando. Los gemelos se tensaron de inmediato. El niño que los protegía se colocó frente a ellos otra vez. «Es él», susurró Mateo, apenas audible. El corazón de más de uno se detuvo. La figura dio un paso hacia adelante, y otro, hasta que su rostro quedó visible. Era el padre, más delgado que antes, sin afeitar, ojos hundidos, pero era él. Durante 6 meses el pueblo creyó que se había marchado lejos, consumido por el dolor, pero no se había ido. Había estado cerca, observando, esperando, así que estaban aquí, dijo con una voz ronca que parecía raspar el aire. Nadie respondió. El hombre miró a los gemelos con una mezcla de furia y algo más difícil de identificar. No era amor, no era alivio. Era control perdido. Les dije que nadie les creería. Continuó. Pero esta vez, algo era diferente, porque no estaban solos. Doña Isabel dio un paso adelante. Sabemos lo que hiciste. El hombre soltó una risa breve, seca. ¿Y qué creen que saben? El niño del vertedero habló sin temblar. Que empezaste el fuego. El padre lo miró con desprecio. Eres un niño que vive entre basura. ¿Quién va a escucharte? El silencio fue reemplazado por una tensión eléctrica. Uno de los hombres del pueblo avanzó. Nosotros. Esa sola palabra cambió el equilibrio. El padre miró alrededor y por primera vez pareció comprender que ya no tenía el control de la narrativa, que la historia que él había contado estaba desmoronándose frente a demasiados testigos. No tienen prueba, murmuró.
Daniel dio un paso adelante, temblando pero firme. Tenemos memoria, Mateo añadió, y ya no tenemos miedo. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier acusación porque era verdad. El miedo había gobernado 6 meses, pero ahora estaba expuesto. El hombre dio un paso hacia los niños, pero varios adultos se interpusieron de inmediato. No te acerques, dijo alguien con voz firme. La sirena de una patrulla comenzó a escucharse a lo lejos. El padre miró hacia el sonido. Por primera vez, vaciló. Ustedes no entienden nada, dijo entre dientes. Yo solo quería empezar de nuevo. ¿Quemándonos?, preguntó Mateo. No hubo respuesta. Solo silencio. El sonido de la patrulla se hizo más fuerte hasta que finalmente apareció al final del camino. 2 oficiales descendieron del vehículo, observando la escena con cautela. Las palabras comenzaron a fluir entonces. Testimonios, recuerdos, detalles ignorados. El niño del vertedero habló con claridad sorprendente. Describió la botella. Describió el momento exacto en que el fuego comenzó. Describió los gritos antes de las llamas. Los oficiales escucharon. El padre intentó negar, intentó gritar, intentó culpar, pero ya no estaba frente a un pueblo dispuesto a mirar hacia otro lado. Estaba frente a un pueblo que acababa de despertar. Cuando finalmente lo esposaron, el sonido metálico pareció cerrar un capítulo que nunca debió abrirse. Los gemelos no corrieron hacia él. No lloraron. Solo observaron, como si estuvieran viendo desaparecer una sombra que los había seguido toda su vida. La patrulla se lo llevó. El polvo volvió a sentarse, y el vertedero, por primera vez, no parecía solo un lugar de abandono. Parecía el lugar donde la verdad salió a la luz. Doña Isabel se arrodilló frente a los gemelos nuevamente. Se acabó, susurró, pero Daniel negó suavemente. No se acaba tan rápido. Tenía razón. Las cicatrices no desaparecen con una sirena. El trauma no se borra con unas esposas, pero algo sí había cambiado. Ya no estaban solos. El niño que vivía entre la basura miró su refugio improvisado, las puertas viejas, la manta azul, el pequeño espacio donde había creado una especie de hogar. ¿Y ahora qué?, preguntó. La pregunta flotó en el aire. Era más grande que el incendio, más grande que la mentira. Era la pregunta del futuro. Uno de los oficiales regresó y habló con tono más suave. Primero asegurarnos de que estén seguros. Los gemelos intercambiaron miradas. Seguros. Esa palabra sonaba casi desconocida. Doña Isabel tomó las manos de ambos. Vendrán conmigo. Y esta vez, cuando los gemelos la miraron, no vieron duda. Vieron decisión. El niño del vertedero dudó. Y yo, la mujer, no soltó sus manos. Tú también, porque esa era la verdad más grande de todas. No solo habían fallado a los gemelos, habían fallado a él. Durante meses vivió entre desechos, mientras el pueblo seguía su rutina diaria. Nadie preguntó dónde dormía. Nadie preguntó qué comía. Nadie preguntó por qué siempre estaba solo. Y ahora, la culpa se transformaba en responsabilidad. El grupo comenzó a caminar de regreso. No hacia el cementerio, sino hacia el pueblo. Los gemelos miraron atrás una última vez hacia su refugio improvisado, no con nostalgia, sino con la sensación de cerrar un capítulo de supervivencia. Cuando pasaron nuevamente por el cementerio, el cielo comenzaba a oscurecer. La tumba seguía allí, con sus nombres grabados en piedra. Daniel se detuvo frente a ella. Mateo también. El niño del vertedero se quedó en silencio a su lado. Es raro ver tu propio nombre en una lápida, murmuró Daniel. Mateo tocó la piedra fría. Es como si alguien hubiera decidido que ya no existíamos. El viento sopló suavemente. Pero esta vez no. Se sintió pesado. Se sintió diferente. Como si algo hubiera sido liberado. Uno de los oficiales tomó nota de que la tumba tendría que ser retirada. La investigación revelaría la verdad completa. Pero más allá del proceso legal, había algo que el pueblo debía enfrentar. La indiferencia, porque verdadero horror no fue el incendio, fue el silencio que lo permitió. Doña Isabel miró a los 3 niños. Prometo que esta vez vamos a escuchar. Y esa promesa, aunque simple, marcó el inicio de algo nuevo. No perfecto, no inmediato,
pero real. Esa noche el pueblo no habló de fantasmas, habló de responsabilidad, habló de señales ignoradas, habló de segundas oportunidades. Y mientras las luces se encendían en las casas, una por una, 3 niños cruzaban el umbral hacia un futuro incierto, pero ya no invisible, porque a veces la historia más impactante no es la de quienes regresan de la muerte, sino la de quienes sobreviven al abandono. Y todo comenzó con un niño que señaló una tumba y decidió no callar. Un vertedero quedó en silencio. Después de que la patrulla desapareció en el horizonte, llevándose al hombre que durante años fue una sombra sobre la vida de los gemelos, el sonido del motor se fue apagando poco a poco, como si el eco mismo del miedo comenzara a retirarse del aire. Pero el miedo no desaparece tan fácil. Se queda, se esconde en los recuerdos, se instala en la respiración. Los gemelos permanecían de pie, inmóviles, como si todavía esperaran que algo saliera mal, como si en cualquier momento alguien fuera a decir que todo había sido un error, que debían volver, que la verdad no era suficiente. El niño que había vivido en el vertedero observaba el camino vacío. Durante meses, ese lugar había sido su mundo. Las montañas de metal, las bolsas negras, el olor constante a humo viejo y plástico derretido. Para él no era solo basura, era refugio, era supervivencia. Y ahora era el escenario donde todo cambió. Doña Isabel rompió el silencio con una voz más suave que antes. Vamos a casa. Casa. Esa palabra flotó en el aire. Para algunos significaba paredes, techo, comida caliente. Para otros, significaba peligro. Daniel miró a Mateo. Mateo miró al niño del vertedero. Nadie se movió primero, porque dar un paso hacia el pueblo significaba confiar. Y confiar era algo que habían desaprendido. El viento sopló con menos fuerza, como si el mundo mismo hubiera decidido bajar el volumen después del caos. Las bolsas de plástico ya no sonaban tan agresivas. La tarde comenzaba a oscurecer, y el cielo gris adoptaba tonos azulados. El primer paso lo dio el niño del vertedero. No porque tuviera menos miedo, sino porque ya estaba acostumbrado a caminar sin saber qué venía después. Los gemelos lo siguieron, y detrás de ellos, el pueblo entero. Pero el camino de regreso no era igual al de ida. Cuando fueron hacia el vertedero, caminaban con incredulidad. Ahora caminaban con responsabilidad. Cada adulto llevaba algo invisible sobre los hombros. Culpa. La culpa de no haber visto. La culpa de no haber preguntado. La culpa de haber preferido una explicación cómoda antes que una verdad incómoda. Daniel rompió el silencio. ¿Van a quitar la tumba? Nadie respondió de inmediato. Finalmente uno de los oficiales dijo: sí, se corregirá todo. Pero esa respuesta no era suficiente, porque una tumba no es solo piedra, es memoria, es declaración, es final. Y durante 6 meses, esa piedra afirmó algo que no era cierto. Mateo bajó la mirada. Fue raro venir aquí sabiendo que todos pensaban que estábamos muertos. Doña Isabel sintió un nudo en la garganta. Lo siento, susurró, pero lo dijo más para sí misma que para ellos. El niño del vertedero habló con calma. Yo venía al cementerio a veces. Todos lo miraron. ¿Por qué? Porque aquí era el único lugar donde nadie me echaba. Esa frase atravesó grupo como una flecha silenciosa. El cementerio, el lugar de los olvidados, había sido su único espacio seguro dentro del pueblo. Eso decía más de lo que cualquier acusación podría decir. Caminaron entre las lápidas. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Cuando llegaron frente a la tumba, con los nombres de Daniel y Mateo, todos se detuvieron. Los gemelos observaron en silencio. Daniel tocó la piedra fría. Se siente extraño. Mateo asintió. Es como si alguien hubiera decidido que ya no existíamos. Y esa sensación era más profunda que la experiencia del fuego, porque el fuego fue rápido, pero el olvido fue lento. 6 meses donde el pueblo hizo duelo. 6 meses donde nadie buscó más. 6 meses donde 2 niños sobrevivieron entre basura mientras sus nombres estaban grabados en piedra. El niño de vertedero miró la lápida. Yo sabía que no estaban aquí. Doña Isabel lo miró con suavidad. ¿Cómo lo sabías? Él se encogió de hombros, porque los escuchaba reír en la noche. La frase pareció simple, pero era poderosa.
Mientras el pueblo lloraba una pérdida, él escuchaba vida. Mientras el pueblo cerraba un capítulo, él abría otro en secreto. Uno de los hombres comenzó a retirar las flores marchitas, no como acto oficial, sino como símbolo, como reconocimiento de que esa tumba representaba una mentira. El cielo se oscureció más. Las primeras luces del pueblo comenzaron a encenderse a lo lejos. Doña Isabel miró a los niños. No podemos cambiar lo que pasó. Daniel levantó la mirada. Pero pueden cambiar lo que pase ahora. Esa frase quedó suspendida en el aire, porque el verdadero desafío no era arrestar al culpable. Era reconstruir confianza. Era demostrar que esta vez sí miraría, que esta vez sí escucharían. El grupo retomó el camino. Al entrar al pueblo, algunas ventanas se abrieron. Personas que no habían estado en el vertedero comenzaron a enterarse de lo ocurrido. Los murmullos crecían, las noticias se expandían como ondas en el agua. Pero algo era diferente. No había histeria, había reflexión. El niño del vertedero miró las casas, con una mezcla de curiosidad y distancia. Para él, esas luces siempre estuvieron lejos. Siempre fueron ajenas. Doña Isabel notó su mirada. Hay una habitación libre en mi casa. Él no respondió. Porque una habitación implica quedarse, implica pertenecer. Y pertenecer era un concepto frágil para alguien que aprendió a no depender de nadie. Mateo habló en voz baja. Si él se va contigo, nosotros también. Era una alianza silenciosa. Una promesa sin ceremonia. El pueblo entero observaba esa escena, no como espectadores, sino como responsables, porque 3 niños caminaban hacia un futuro incierto, y por primera vez no estaban escondidos. Cuando cruzaron la puerta de la casa de doña Isabel, el olor a comida caliente los envolvió. Era un olor simple pero poderoso, pan recién horneado, sopa. Daniel respiró hondo. Mateo cerró los ojos un segundo. El niño del vertedero miró el techo, como si estuviera evaluando la solidez de algo que nunca tuvo. Nadie habló durante los primeros minutos. Solo el sonido de plato, colocándose sobre la mesa. El sonido de sillas moviéndose. El sonido de algo normal. Pero la normalidad, después del trauma, se siente extraña. Daniel sostuvo la cuchara con manos aún ligeramente temblorosas. Mateo observaba cada movimiento, como si esperara que alguien cambiara de opinión. El niño del vertedero comía despacio, casi con desconfianza, como si la comida pudiera desaparecer. Doña Isabel los observaba, no con lástima, sin determinación, porque entendía algo que el resto del pueblo comenzaba apenas a comprender. Rescatar no es suficiente. Hay que reconstruir, y reconstruir toma tiempo. Esa noche, el pueblo no durmió igual. Las conversaciones se extendieron. Se cuestionaron decisiones pasadas. Se recordaron señales ignoradas. Se prometieron acciones futuras. Pero en la habitación, iluminada por una lámpara tenue, 3 niños intentaban dormir en cama, reales. Daniel miró el techo. ¿Crees que ahora sí estaremos bien? Mateo no respondió de inmediato. El niño del vertedero habló primero. No lo sé. La honestidad era más valiosa que una promesa vacía. Pero algo era diferente. El miedo ya no era secreto. La verdad ya no estaba enterrada. Y cuando la verdad sale a la luz, el cambio comienza. Aún faltaba enfrentar procesos legales. Aún faltaba terapia. Aún faltaba reconstrucción. Pero el momento en que un niño señaló una tumba y se negó a callar, había alterado el destino de todos. Y el pueblo jamás volvería a mirar hacia otro lado con tanta facilidad. La primera noche bajo un techo real fue más difícil de lo que cualquiera imaginaba. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio vacío como el del vertedero. Era un silencio estable, firme, casi demasiado perfecto. Y eso, para 3 niños que habían aprendido a dormir con un oído siempre alerta, resultaba inquietante. Daniel permanecía con los ojos abiertos, observando las sombras suaves que la lámpara proyectaba en el techo. Cada pequeño crujido de la casa le hacía tensar los músculos. Mateo respiraba lentamente, pero no estaba dormido. El niño del vertedero estaba sentado en el borde de la cama, mirando la ventana, como si necesitara confirmar que podía salir en cualquier momento. La seguridad, cuando nunca la has tenido,
Puede sentirse como una trampa. Pasaron varios minutos sin palabras, hasta que Mateo susurró: ¿Crees que mañana todo será diferente? Daniel respondió sin girar la cabeza: Ya es diferente. Y tenía razón. Por primera vez, no estaban escondidos. No estaban huyendo. No estaban sobreviviendo en silencio. El niño del vertedero finalmente se recostó, pero no cerró los ojos. Yo no estoy acostumbrado a esto, murmuró. ¿A qué? Preguntó Daniel. A que alguien se preocupe. La frase no fue dramática, fue simple, y por eso dolió más. Daniel se giró hacia él. Yo tampoco. En otra habitación, doña Isabel estaba despierta, sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos. Pensaba en cada señal que había ignorado durante años, en cada vez que escuchó gritos y decidió no intervenir, en cada ocasión en que vio tristeza en los ojos de los gemelos y lo atribuyó a cosas de niños. La culpa es pesada, pero la responsabilidad es más fuerte. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una sensación distinta. Las noticias ya se habían esparcido. La patrulla regresó temprano para tomar declaraciones formales. La investigación comenzaba oficialmente. Los gemelos tuvieron que repetir su historia. Cada detalle, cada recuerdo, no era fácil. Pero esta vez, cuando hablaban, había adultos escuchando de verdad. El niño del vertedero también dio su testimonio, con una claridad sorprendente para su edad. Describió la botella, el olor, el momento exacto en que vio al hombre salir por la puerta trasera antes de que las llamas se expandieran. Uno de los oficiales lo miró con respeto. Fuiste muy valiente. El niño bajó la mirada. Solo dije lo que vi. Pero decir la verdad, cuando el mundo te ha ignorado, siempre requiere valentía. Mientras tanto, en el centro del pueblo, comenzaron las conversaciones incómodas. Algunos admitían que sospechaban algo. Otros confesaban que habían escuchado discusiones violentas, pero nadie había denunciado. Nadie había intervenido, porque siempre existe esa línea invisible entre no es asunto mío. Y debía hacer algo. Y ahora esa línea era imposible de ignorar. La tumba fue retirada esa misma semana, sin ceremonia, sin público, solo trabajador, desmontando piedra que representaba una mentira. Cuando Daniel y Mateo pasaron por el cementerio, días después, el espacio vacío donde estuvo la lápida les produjo una sensación extraña. Es raro que ahora no haya nada, dijo Mateo. Daniel asintió. Es mejor que algo que no era verdad. El niño del vertedero observó el espacio vacío. A veces es bueno empezar desde cero. Esa frase se convirtió, sin que lo supieran, en el principio de algo más grande, porque el pueblo también necesitaba empezar desde cero. Se organizaron reuniones comunitarias. Se propuso crear un sistema para reportar señales de abuso. Se habló de responsabilidad colectiva. No eran cambios instantáneos, pero eran reales. Mientras tanto, los gemelos comenzaron a asistir a terapia. Al principio no querían hablar. Se sentaban en silencio, miraban el suelo, respondían con monosílabos. El niño del vertedero tampoco confiaba fácilmente, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Daniel empezó a dibujar. Mateo comenzó a escribir pequeñas frases en un cuaderno. El niño del vertedero, cuyo nombre real era Tomás, aunque casi nadie lo sabía, comenzó a leer libros que doña Isabel encontró en el ático. El progreso no era lineal, había noches de pesadillas, había momentos de ira, había días donde querían correr de vuelta al vertedero porque al menos allí sabían cómo sobrevivir, pero cada vez que el miedo intentaba arrastrarlos atrás, había alguien sosteniéndolos, escuchándolos, creyéndoles, y eso marcaba la diferencia. Un día, semanas después, Daniel le preguntó a doña Isabel, ¿por qué nadie hizo nada antes? La pregunta era directa, dolorosa. Ella respiró hondo, porque a veces los adultos tienen miedo de enfrentarse a lo que ven. Mateo frunció el ceño. Más miedo que nosotros. La respuesta fue silenciosa, y en ese silencio estaba la verdad. Los niños muchas veces son más valientes, los adultos, porque no han aprendido a disfrazar la verdad con comodidad. El caso del padre avanzaba, las pruebas se acumulaban. Testimonios antiguos salían a la luz. Personas que antes guardaron silencio ahora hablaban.
La verdad tiene ese efecto. Cuando alguien rompe el silencio, otro encuentran la fuerza para hacerlo también. Tomás, el niño que vivía en el vertedero, comenzó a cambiar visiblemente. Su postura ya no era tan defensiva, su mirada ya no buscaba siempre la salida más cercana. Un día, mientras ayudaba a Daniel con la tarea, dijo algo que sorprendió a todos. Quiero ser bombero. Daniel lo miró sorprendido. ¿En serio? Tomás asintió. Para que nadie tenga que escapar por una ventana otra vez. Esa era la transformación más poderosa. El trauma no lo había definido, lo estaba redirigiendo. Mateo comenzó a sonreír más seguido. Daniel empezó a jugar fútbol otra vez. Y aunque el pasado no desaparecía, ya no controlaba cada pensamiento. Un atardecer, los tres caminaron hasta el antiguo vertedero. No para esconderse, sino para despedirse. El refugio improvisado ya no estaba. El pueblo había limpiado el área, no como gesto simbólico superficial, sino como compromiso de que ningún niño volvería a vivir allí sin que alguien lo supiera. Tomás observó el lugar donde solía dormir. Fue mi casa, dijo sin tristeza. Daniel respondió, ahora tienes otra. Mateo añadió, una mejor. Tomás no dijo nada, pero sonrió. Y esa sonrisa fue más poderosa que cualquier discurso, porque el verdadero cambio no se mide en palabras, se mide en pequeños gestos que antes, pero cada día, con paciencia y pequeñas sonrisas, los gemelos comenzaron a adaptarse, aprendieron a jugar otra vez, a reír, a confiar en que nadie los arrastraría hacia la oscuridad del miedo y la soledad. Tomás, el niño que los había protegido en el vertedero, encontró su lugar también. La casa de doña Isabel se convirtió en un refugio, no solo físico sino emocional. Allí todos podían ser niños, sin miedo, sin secretos ocultos. Ella les enseñaba, les leía historias, les cocinaba, les daba lo que la vida les había negado, seguridad, consistencia y amor que no pedía nada a cambio. Cada noche, antes de dormir, los tres compartían su propio pequeño ritual. Se sentaban cerca de la ventana, mirando las estrellas que apenas se veían entre la neblina y las luces del pueblo, y hablaban de lo que habían aprendido, de lo que querían para el futuro. Nunca volveré a esconderme, decía Daniel. Yo tampoco, afirmaba Mateo, y yo voy a cuidar de ustedes y de todos los que lo necesiten, agregaba Tomás. Las palabras eran simples, pero la fuerza detrás de ellas era inmensa. Después de vivir entre fuego, abandono y miedo, habían decidido que el futuro sería diferente, que la vida debía ser vivida, no solo sobrevivida. El pueblo también cambió. La comunidad comenzó a organizar programas de vigilancia y apoyo para niños en riesgo. Nadie podía ignorar más. Todos habían visto lo fácil que era perderse, cómo la indiferencia podía transformar la tragedia en desastre. Y ahora había compromiso, había acción. Los días pasaban. Los gemelos crecían, Tomás aprendía a confiar, y doña Isabel sonreía, satisfecha al ver que su esfuerzo y amor estaban dando frutos. La escuela se convirtió en un lugar donde aprendían no solo matemáticas o lectura, sino también a reconstruir la confianza en el mundo. Un día, mientras caminaban por las calles del pueblo, Daniel se detuvo frente al antiguo vertedero. Nada quedaba del refugio improvisado, pero la memoria del lugar seguía viva. Mira, aquí fue donde todo empezó, dijo Daniel, señalando la tierra vacía. Mateo asintió, recordando cada noche de miedo y cada momento de resiliencia. Tomás sonrió. Aquí aprendí que incluso en los lugares más oscuros se puede encontrar luz. Ese momento fue simbólico. Cerraban un capítulo, pero también reconocían su fuerza y coraje. Habían sobrevivido no solo al incendio, sino a la indiferencia, al miedo y a la soledad. Con el tiempo, la historia de los gemelos y de Tomás se convirtió en una leyenda local, un recordatorio para todos de que los niños nunca deben ser ignorados, y que escuchar y actuar puede salvar vidas. Y ahora, querido espectador, si quieres seguir escuchando historias como esta, llenas de misterio, emoción y lección, tocan el corazón, no olvides suscribirte a mi canal, Time of Story. Y en los comentarios dime desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que inspiran y sorprenden, porque recuerda, a veces, la vida real es más misteriosa, más intensa y más sorprendente que cualquier ficción. Todo empezó con un niño que señaló una tumba y decidió no callar, y gracias a su valentía, 3 vidas cambiaron para siempre.
Los días fueron transformando lentamente en semanas, y las semanas en meses. Cada amanecer traía consigo nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que nadie podía ignorar. Los gemelos, Daniel y Mateo, ya no eran los mismos niños que una vez habían corrido entre humo y fuego. Habían aprendido a respirar, a confiar y a observar el mundo con ojos que, aunque cautelosos, buscaban esperanza. Tomás, el niño que había vivido en el vertedero, comenzó a descubrir algo que jamás había experimentado: pertenencia. La casa de doña Isabel, con su luz cálida y su aroma constante de pan recién horneado y sopa, se había convertido en un hogar real, no solo un refugio improvisado, sino un lugar donde podía ser escuchado, comprendido y protegido. Cada palabra de doña Isabel, cada gesto de cuidado, ayudaba a reconstruir su alma rota, una pieza a la vez. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta, los tres niños caminaron juntos por el pueblo. La gente los saludaba, y aunque algunos todavía miraban con curiosidad o cierto recelo, había un cambio evidente. Ya no eran invisibles, sus voces contaban historias que nadie podía ignorar, y la comunidad estaba obligada a escuchar. Daniel, con su mochila al hombro, se detuvo frente a un pequeño parque. La tierra todavía estaba marcada por la huella de las botas del pasado, pero el espacio se sentía diferente. ¿Recuerdan cuando nadie nos veía?, preguntó, con la voz suave, casi como un susurro. Mateo asintió. Sí, pero eso ya no importa. Ahora estamos aquí. Tomás sonrió y añadió, y esta vez nadie nos va a olvidar. Era una declaración simple, pero con un peso gigantesco. Habían aprendido que la vida no siempre es justa, pero que la valentía y la verdad siempre dejan una huella incluso en los lugares más oscuros. Al llegar a la escuela, los maestros comenzaron a notar cambios increíbles. Los gemelos, que antes se escondían en silencio, ahora levantaban la mano para responder, participaban en clase y compartían sus pensamientos. Tomás, que nunca había asistido regularmente a la escuela, comenzó a leer y escribir con dedicación. Cada palabra que escribía era un paso hacia la libertad emocional que el vertedero le había negado durante meses. Pero el pasado aún no había desaparecido del todo. Las noches eran las más difíciles. Cada chispa de recuerdo podía encender el miedo, el calor del fuego, la visión de la casa derrumbándose, la soledad entre basura y restos abandonados. Sin embargo, esta vez no estaban solos. Doña Isabel estaba cerca, con paciencia infinita, guiándolos a través del dolor y enseñándoles que el miedo puede ser enfrentado y superado. Una noche, después de cenar, los tres niños se sentaron en el pequeño jardín detrás de la casa. Las estrellas brillaban tenuemente, como si observaran y comprendieran la intensidad de lo que habían vivido. ¿Piensan que algún día podremos olvidar todo esto?, preguntó Daniel. No creo que sea necesario olvidar, dijo Mateo. Creo que tenemos que recordarlo para no repetirlo. Tomás asintió. Exacto, no olvidaremos, pero tampoco dejaremos que nos controle. Era la lección más importante. El pasado puede dejar cicatrices, pero no define quién eres. Solo tú decides cómo vivir después de la tormenta. Mientras tanto, en el pueblo, la comunidad comenzó a reconstruirse desde dentro. Se implementaron programas de protección infantil, grupos de apoyo y talleres educativos sobre responsabilidad y empatía. Las familias se unieron para asegurarse de que ningún niño quedara invisible otra vez. Las cicatrices del pueblo, como las de los niños, no desaparecieron de inmediato, pero la conciencia colectiva había cambiado. Un día los gemelos y Tomás visitaron el vertedero. Lo que antes fue su mundo de supervivencia se había transformado. Las montañas de basura habían desaparecido, y el área estaba limpia, con árboles pequeños plantados y senderos abiertos. Era un símbolo poderoso. Incluso los lugares más oscuros pueden convertirse en espacios de vida y esperanza. Daniel tocó un pequeño árbol joven. Esto es hermoso, dijo. Mateo sonrió. Como nosotros. Tomás miró el suelo, recordando dónde dormía, dónde comía, dónde sobrevivía. Sí, pero nunca olvidaremos de dónde venimos. El simbolismo no se perdió en ellos. Sabían que la vida que tenían ahora era un regalo, y que el pasado, aunque doloroso, les había enseñado resiliencia, empatía y fuerza. La historia de los gemelos y Tomás pronto se convirtió en un ejemplo para todos. Los niños del pueblo aprendieron a mirar a su alrededor, a no ignorar señales,
a proteger a quienes no podían protegerse solos. La narrativa, que comenzó con miedo y abandono, se transformó en esperanza y responsabilidad. Meses más tarde, Daniel, Mateo y Tomás se reunieron en el parque principal del pueblo. Doña Isabel los observaba desde un banco cercano, orgullosa y tranquila. ¿Saben lo que aprendimos?, preguntó Daniel. Sí, respondió Mateo, que la verdad siempre encuentra su camino. Y que la valentía puede venir de los lugares más inesperados, dijo Tomás. Incluso de un niño que señala una tumba y decide no callar. La multitud del pueblo los miraba recordando todo lo sucedido. Ya no había miedo, ni silencios incómodos, solo reconocimiento y respeto. En ese momento, querido espectador, quiero que te unas a esta historia. Si quieres seguir escuchando relatos llenos de misterio, emoción y enseñanza profundas, no olvides suscribirte a mi canal, Time of Story. Y deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más historias que inspiran, sorprenden y enseñan. Porque recuerda, a veces, las historias más impactantes no son las que inventamos, son las que la vida misma nos obliga a escuchar. Todo comenzó con un niño que señaló una tumba y se negó a callar. Gracias a su coraje, 3 vidas fueron salvadas. Un pueblo despertó y una comunidad aprendió que nunca más debe mirar hacia otro lado. Y mientras el sol se ponía sobre el pueblo, los 3 niños se abrazaron bajo la luz dorada del atardecer. Sus sombras se alargaban en la tierra, pero esta vez no eran sombras de miedo, eran sombras de esperanza. Había llegado el momento de un nuevo comienzo.